Esta mañana nos visita José Antonio Aranda, director de Euskalmet. Señor Aranda, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Vitoria. ¿Cómo está? Egunon, Bueno, Osondo. estamos en aviso amarillo por rachas de viento. Hay que preocuparse. Pues a ver, es una situación que es un aviso, no es una alarma, ni es una alerta, pero dentro de los amarillos, de los avisos amarillos, es una situación en la que el viento va a soplar con bastante intensidad, especialmente en todo el oeste de Euskadi. Va a soplar con mucha fuerza pues, en toda la margen izquierda, en muchas zonas de la costa. Entonces es una situación en la que hay que tomar un poco de precaución, especialmente en esas zonas. Estamos hablando de hasta 100 kilómetros por hora en algunos momentos determinados, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Hay que estar ahí pendientes y Sí, alertas. mediremos, estoy convencido de que mediremos en sitios muy ventosos, como altos y zonas muy altas, 100, 120, 130 kilómetros por hora. Y en zonas de la margen izquierda también andarán de 100, 110 kilómetros por hora, con lo cual precaución, por favor, porque soplará con fuerza el suroeste. Sobre todo las zonas de montaña, ¿no? Básicamente. Y costa. Y costa. Sí, al final cuando sopla el suroeste se acelera muchísimo porque baja por la ladera y se acelera en la bajada. Y en esas zonas, la gente que vive en esas zonas sabe, ¿no? De que en estas situaciones de viento del sur, suroeste, suele soplar con mucha fuerza. Bueno, la primera quincena de este mes de marzo parecía más de verano, la segunda parece más de invierno, está siendo un poco todo al revés, ¿no? Pues la verdad es que está el tiempo un poquito loco. Es una frase que se ha dicho durante toda la historia, el tiempo está loco, pero sí es verdad, sí es verdad que al final tenemos un tiempo en estos últimos años que es un poco más de sube baja, sube baja, sube baja, demasiado sube baja. Bueno, esta semana estamos teniendo temperaturas normales y vamos a seguir teniendo temperaturas normales para la época, pero cuando decimos normales estamos diciendo cuando más o menos está más o menos 5 grados sobre la media, ¿no? Ujú. Pero la semana pasada anduvimos por 10 grados por encima de la media, que es ya empieza a ser bastante anormal. No, no es que no haya ocurrido nunca, pero sí es bastante anormal. Y ha habido veces este mismo invierno que hemos tenido situaciones de 12, 13, incluso 15 grados por encima de la media, que eso es totalmente anormal. Y claro, pues sí, efectivamente, como muy bien dices, está Todo al revés. un poco al revés, sí. ¿Cómo va a pasar la historia este invierno? Ya has dicho que están las medias por encima de hasta los 10 grados, ¿no? De lo que habitualmente sería un invierno en Euskadi. Pues ha salido muy cálido, uno de los más cálidos de la historia, pero es que lo triste es que ya no es noticia el que salga un invierno, una primavera, un verano, un otoño cálido, porque prácticamente la totalidad de los últimos, de las últimas estaciones y muchas de este siglo están saliendo cálidas o están saliendo muy cálidas y empiezan a ser mínimas las que salen normales y muy pocas las que salen frías. No solamente es que sean cálidas, sino que cada año son más cálidas. Ese es el problema, ese es el problema. Y el problema sobre todo lo tenemos no solamente en la atmósfera, sino lo tenemos en el mar. Para calentar un metro cúbico de mar hace falta casi 1000 veces más energía que para calentar un metro cúbico de aire, ¿no? Y el mar está muy caliente, está recogiendo muchísimo del calor de la atmósfera. Entonces en la atmósfera no se queda, sino se va pasando ese calor al mar. Y todos los océanos, y especialmente el Atlántico, jamás ha estado tan caliente, jamás. Y cuando se dice jamás es jamás de la historia humana o por lo menos de la historia que la tenemos medida. Y claro, Y eso es tan calentar. perceptible como para que un bañista cuando va nota, ¿no? Bueno, el agua ahora está fría, estamos a 14 grados de temperatura del agua del mar y es fría, para bañarse es un agua de las que Entonces hay que ser un duele, poco valiente. efectivamente. Pero claro, antiguamente lo normal era que tuviésemos 12 grados, 13 grados la temperatura del mar y ahora está a 14 y entonces, bueno, pues dices, y eso lo que hace es cambiar las especies que tenemos en el mar, todas las especies migratorias, pues no sé, también cambian de trayectorias. Es
es problemático. Claro, eso la gente de la mar, la gente del campo controla mucho eso, ¿no? Y cuando ve también los pájaros y las aves migrar, sabe si ha acabado o no una estación u otra. Pasa exactamente lo mismo con los pájaros, pasa lo mismo con las especies que hay en todos los sitios. Están entrando muchísimas especies nuevas y están saliendo otras especies. Entonces, al final, ese cambio climático, bueno, en el normal de los días casi no lo notamos, ¿no? Bueno, pues hace buen tiempo, hace mal tiempo, hay un poco más de temperatura o menos, pero no lo notamos. Pero sin embargo, claro, las especies están preparadas para vivir, cada una de Mm. ellas en un entorno muy determinado de temperaturas, de humedades, de todo, y van cambiando porque viven mejor en otro tipo de clima, y es eso, que es. Decíamos que ha sido unos inviernos más cálidos. Si echamos un vistazo a las temperaturas, a los registros que puede tener Euskalmet, no sé cuáles son las temperaturas más altas que han podido registrarse en este invierno o las más bajas y cuáles deberían de ser, teniendo en cuenta que ya nos decía que ha oscilado eso, unos 10 grados por encima de lo habitual. Bueno, a ver, en cada sitio las temperaturas que hace son totalmente diferentes. No podemos comparar las temperaturas de un Bilbao con un Siberia-Gasteiz, ¿no? La verdad es que son totalmente diferentes. Pero prácticamente, por ejemplo, este invierno no hemos conocido la nieve. O sea, lo poco que ha nevado ha sido totalmente casi ridículo. Y eso hablando un poco en zonas altas, porque si hablamos en zonas bajas o medias, pues no se ha visto la nieve, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, claro, una cosa es decir que la temperatura media de todo el invierno ha estado 1,5 grados, 2 grados por encima de lo normal, ¿no? Y dices, bueno, 1 grado, si en un día normal y corriente la temperatura puede cambiar tranquilamente entre la mañana y la tarde 15 grados, ¿no? Pues casi dices que no se nota, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que sí lo notan, y es lo que estamos sufriendo de este cambio climático. Si echamos un poco la vista atrás, vemos que las temperaturas más bajas se registraron a comienzos del año, estamos pensando en Araba, del 6 al 13 de enero, pero es que 15 días después, el 24, en Laudio, la estación marcaba 24 grados. Efectivamente, pues eso, a ver, cuando el planeta estaba frío, o cuando estaba en una situación que considerábamos más normal, ¿no? Un clima más normal, lo que existe es un vórtice que alrededor del polo que gira, ¿no? Y ese giro que está unido al jet stream, a ese vientos en altura que hace que los aviones vengan muy rápido de Nueva York, ¿no? Bueno, es un giro mucho más limpio desde el oeste hacia el este, ¿no? Y tiene mucha fuerza y estaba muy abajo hacia, bueno, en invierno muy cerquita nuestro, ¿no? Entonces nos pasaba continuamente borrascas, frentes, etcétera, y nos dejaba un clima bastante lluvioso y un clima bastante más de invierno. El problema ahora es que ese vórtice está mucho más suave, y al estar más suave es más ondulante, sube y baja. Claro, cuando baja nos coge una situación pues un poco más fría, pero cuando sube nos coge una situación bastante más cálida. Y al no ser tan fuerte, lo que hace es que esté más tiempo esa situación en la que estamos en una fase cálida o una fase fría, y entonces hay muchas más diferencias de tiempo que Es más antiguamente. extremo todo, digamos, ¿no? Efectivamente, se ha extremado un poquitín, especialmente en la fase cálida. Hemos dicho que que ha sido un invierno cálido, también seco. No, al final Euskadi nos hemos librado, y de hecho ha sido en algunos sitios hasta húmedo. Las pocas veces que hemos tenido una situación de precipitaciones han sido precipitaciones bastante persistentes y copiosas, que han hecho que todos los embalses prácticamente estén llenos, que el suelo esté mojado y que los ríos vayan con alegría, ¿no? Que es como corresponde con la época. No pasa lo mismo en otras zonas de la península, Estamos especialmente hablando de Cataluña, ¿no? Cataluña y algunas zonas
más cercanas al Mediterráneo, Mm. ¿no? Como es el Levante, etcétera, que ahí todavía pues han visto muy pocas precipitaciones. Y últimamente, pues en el resto de la península sí que están teniendo lluvias bastante consistentes y van a seguir teniendo Todo lo que es la lluvias. cornisa cantábrica, por ejemplo, ¿no? La cornisa cantábrica, pero también podemos hablar de todo el Tajo, podemos Ujú. hablar de todo el Guadiana, el Guadalquivir, toda esa zona que está mirando hacia el oeste, está recibiendo lluvias muy majas que están poco a poco llenándoles los pantanos, que están en una situación hace 2 meses bastante penosa y sin embargo, bueno, pues se están llenando y no solo llenando, sino que se van a llenar más, porque yo creo que uno de los mejores tiempos que vamos a tener en la península en esta Semana Santa va a ser aquí en Euskadi. Ujú. Hemos hablado de estas dos cuestiones sobre el invierno, que ha sido cálido, que ha sido lluvioso. Ha sido, por tanto, un buen invierno para el campo. Ha llovido cuando se necesitaba. La falta de heladas, por ejemplo, ha fomentado la aparición de plagas o no. Hombre, pues heladas no hemos tenido muchas, eso es cierto, y unas pocas más hubiesen venido bien. La lluvia tardó un poco, pero vino, llegó, y al final yo creo que todo el campo en líneas generales está con un tempero decente para Ujú. poder pasar los araos, para poder hacer todas las labores de suelo y hacer las plantaciones. Y de hecho, bueno, pues todo lo que se ve que está plantado se ve que está creciendo bien, relativamente bien. Mm. Hemos hablado en muchas ocasiones cómo desde Euskalmet se ofrece servicio a muchos departamentos del gobierno vasco, se ofrece esa información necesaria para el sistema de avisos, de alertas, de alarmas meteorológicas. ¿Han sido muchas este invierno los avisos, alarmas, alertas que han tenido que transmitir? Sí, a ver, los avisos es algo normal y es algo que lo tenemos que ver con normalidad. Son situaciones en las que a alguien le puede afectar, pues que haya viento, que caiga algo de nieve, que llueva mucho o que haya mala mar, sin más, ¿no? Entonces, avisos hemos dado muchísimos, ya alertas y hemos dado muchísimas menos y alarmas prácticamente nada. O sea, una alarma es algo rojo que es algo totalmente excepcional y nuestra filosofía desde el Departamento de Seguridad, la filosofía es que esas sean las situaciones en las que se pongan absolutamente todos los medios que haya Ujú. que poner para minimizar los problemas, ¿no? Y entonces, bueno, teóricamente una alarma se puede dar pues una vez cada de media, ¿no? Cada muchos años, cada 5, 10, 15 años. O sea, es algo que decimos, es algo muy excepcional. Y de esas, bueno, pues prácticamente nos hemos librado. Hemos hablado del invierno, hablemos de la primavera, que no sé si con estas temperaturas que se están registrando vamos a tener que adelantar el inicio de la primavera. Es verdad que viene marcada por el calendario, pero no sé si meteorológicamente la primavera empieza un poquito antes de lo que tradicionalmente nos marcaba el calendario. Normalmente llamamos primavera meteorológica al trimestre que coge marzo, abril, todo marzo, Ujú. abril y mayo, ¿no? Entonces, bueno, es bueno el tiempo que estamos teniendo ahora, que es, bueno, se corresponde a la época, el de esta semana, pues porque está parando un poquitín todo el crecimiento de los árboles, no está, los árboles estaban, bueno, árboles y plantas y todo, estaba muy adelantado, muy adelantado. Vemos desde aquí algunos árboles que están en flor y bueno, pues al final en esta época del año todavía es muy fácil que haya heladas. Entonces el tener este tiempo que vamos a tener en el que apenas se ven heladas en los próximos días, que hace un tiempo fresco, le para un poco y hace que vaya un poco más hacia la normalidad. Ahora, cada día que pase sin heladas ya es, es una batalla ganada para toda aquella gente que tiene frutales, que tiene plantas que pueden sufrir temas de heladas, porque
prácticamente casi todos los frutales ya han empezado o con los brotes o con las flores y es problemático eso. Bueno, ¿cómo pinta esta primavera teniendo en cuenta que ya meteorológicamente el mes de marzo lo hemos pasado? Nos quedaría abril y mayo. ¿Cómo pinta estos próximos meses? Luego le Pues pregunto ya en profundidad por la Semana Santa, que seguramente mucha gente esté pensando en eso, pero en líneas generales, ¿cómo pinta la primavera? Pues me gustaría tener una bola de esas de cristal redonda aquí, ¿no? Y poder decirte, mira, tal día en tal sitio, cada que Bueno, es que tanto, los tal. registros ya tampoco nos sirven de guía, pero Sí, tampoco ya sí. se calcan. Es prácticamente imposible poder asegurar que la primavera se va a comportar de una determinada forma. Lo que sí podemos decir es que los próximos días, la próxima semana, vamos a tener con una situación con temperaturas normales, con un poco de inestabilidad, pero más allá que eso es prácticamente imposible. Y si lo decimos, eh, lo que decimos sabemos que tiene tan poco posibilidades de acertar que sería inmoral nuestra el decirlo. Decíamos que no haya heladas es una batalla ganada día a día. ¿Se pueden descartar nieves en cotas bajas? Eh, O puede ocurrir? podría ocurrir y no se ve, pero no es el primer año que abril e incluso mayo nos ha dado una sorpresa con nevadas en cotas relativamente bajas. Entonces, bueno, hay que escoger todavía ese tema con precaución, pero Claro, por ahora no se ven. porque todas estas previsiones a largo plazo que decíamos, no tenemos la bola mágica, la bola de cristal para saber cómo se va a comportar. No sé si tirando de los registros de otros años esto sirve, sigue sirviendo, teniendo en cuenta que cada año se va modificando, vamos aumentando la temperatura, cada invierno es más cálido, o también fijándonos en lo que ocurre en otros países que ya han finalizado, digamos, esta estación. Este tipo de condiciones o este tipo de parámetros nos sirven para hacer una predicción o fijarnos por dónde puede transcurrir las próximas estaciones. Hombre, a ver, Churchill creo que fue el que dijo hace un montón de años, y fue donde los meteorólogos y les dijo, estoy gastando muchísimo dinero en esto de la meteorología y sin embargo lo único que habéis conseguido es acertar de un 60 a un 70%, o algo así, ¿eh? Igual me confundo en los números, pero era algo así la frase, ¿no? Que ya es Claro, bastante, entiendo, ¿no? efectivamente. Y les dijo, solamente diciendo que mañana va a hacer el mismo tiempo que hoy, se gana, se acierta ya el 50%. ¿Merece la pena gastar todo este dinero en meteorología? Claro, el problema es cuando se está haciendo una predicción de decir, oye, mañana toma medidas porque vienen mal dadas, ¿no? Entonces, cada puntito que se gana en la meteorología de acertar el tiempo, etcétera, es importante. Y la estadística es un dato muy importante, absolutamente importante, no solo para saber el futuro, sino para entender el por qué pasan las cosas del pasado. Entonces, sí, por supuesto, nos interesa muchísimo saber lo que pasa, medirlo, tener todo en número, saber los números, que al final todas las cosas se convierten en ese lenguaje que es en las matemáticas y en esos números, y poder hacer estimaciones de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Porque ¿desde cuándo tienen registros en Euskalmet? A ver, nosotros empezamos a trabajar en el 90. Los registros ya de calidad los tenemos desde el 2000, ¿no? Tenemos registros anteriores, pero ya de calidad los tenemos los de este siglo. Y tenemos registros de lo que se ha medido manualmente anteriormente, y hay alguna estación, pues por ejemplo Igueldo, ¿no? Igueldo la montó la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? Y luego cuando vino Franco lo cogió el Estado, ¿no? Ahora es de Amet. Entonces ya tiene una serie de más de 100 años. Claro, esas series de 100 años indican muy bien todo el tema de cómo va cambiando el clima a lo largo Claro. del tiempo y son muy, muy importantes para saber lo que pasaba antiguamente, porque de hace 200 años prácticamente no hay datos, no se sabía. Vamos a las previsiones más a corto plazo, a las de Semana Santa. ¿Qué tiempo va a hacer aquí en Araba? Pues bueno, el tiempo va a ser muy parecido a la media de lo que debiera hacer un año normal, ¿eh? Estamos en una semana más bien, bueno, pues viendo un poco lo que ha pasado
vamos a llamarlo fresquita, Ujú. vamos a tener pasos sucesivos de frentes, pero van a dejar relativamente poca precipitación. No vemos mucha lluvia en ningún caso. Y podríamos decir prácticamente que el viento predominante va a ser el suroeste, en todos estos próximos días, y podríamos decir también, así por simplificar, que vamos a tener un día que pasa al frente, un día que está más tranquilo, un día que pasa al frente, un día que está más tranquilo, pero aún así todo, los frentes tampoco no se ven que sean muy lluviosos. Más noticia es el viento. En términos de temperatura, lo habitual para estas fechas, para finales de marzo, principios de abril. Pues vamos a andar en torno a 3-7 grados de mínimas. Aquí, bueno, pues dependiendo en las zonas más frías de Álava, pues alrededor de 3 de media. Y las temperaturas más altas van a andar entre 15, 17, algunos días 13, 17. O sea, temperaturas más o menos agradables o fresquitas, cada uno que le ponga el adjetivo que quiera. Ujú. Pero bueno, un tiempo que se va a poder aprovechar para hacer bastantes El hecho cosas. diferencial, decía, va a ser el viento. Sí, viento suroeste va a soplar bastante vivo a partir de esta tarde. Mañana también precaución. Hoy con el cambio del viento, precaución también en la mar. Y bueno, pues una situación también con oleajes vivos y bueno, pues va a estar bonito, va a estar Ujú. bonito. No sé si también con el paso del tiempo y hablando un poco de las previsiones de los próximos días, claro, no es lo mismo el norte de Araba que la zona sur, pero no sé si con el tiempo se están igualando las temperaturas en el territorio o al contrario, también se están, digamos, viendo las diferencias o se están agrandando las diferencias entre la temperatura de Vitoria, por ejemplo, y la de un pueblo como La Guardia, que siempre ha Bueno, oscilado un poco por encima. la Rioja Alavesa tiene un tiempo bastante más seco que lo que es aquí. Tiene un tiempo que en verano es más cálido, es más continental, ¿no? Entonces, y es más seco, bastante más seco que la zona norte, ¿no? A mí una de las cosas que me suele gustar decir es que una de las riquezas de Euskadi es la diferencia de climas que tenemos. Tenemos zonas como son el este, perdón, de Guipúzcoa, en el que llueve de media 2.700, 2.500 litros, ¿no? Ujú. Que es una barbaridad de litros a lo largo del año. Y sin embargo tenemos otras zonas en las que la media puede estar en 400, 500 litros por metro cuadrado. Claro, decir, claro, y eso da una riqueza de paisajes, da una riqueza Mm. de gentes, da una riqueza de formas de ser y bueno, pues no me atrevo a decirte que se está igualando. No, va a seguir siendo diferente y, y bueno, podríamos decir gracias a Dios o a quien quiera, ¿no? Que vaya a seguir siendo diferente. José Antonio Landa, director de Euskalmet, gracias y buenos días. Gracias a vosotros, un abrazo.